Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de este espacio de la UTV, el canal universitario de la cultura, en el cual discutimos y abordamos los temas más importantes del país en este espacio que hemos denominado Desde la Academia. Y es que aquí tratamos de ver desde otro punto de vista, valga la redundancia, los temas más importantes del país. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la mascarilla, aunque casi el 80% de la población, según nos dice nuestra invitada, que ya se las voy a presentar, ya no usa la mascarilla, pues aún se mantiene en el Congreso Nacional un decreto que señala que es obligatorio su uso. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha adoptado pues la posición de que sea de uso obligatorio, exceptuando los espacios abiertos en los cuales pues se puede retirar con la intención pues de poder caminar un poco más tranquilo, ya que a la mayoría de la población pues no le gusta el uso de la mascarilla. Estaremos hablando de este tema, de todo el tema relacionado a las medidas de bioseguridad y también a COVID-19, esta enfermedad pues que nos durante más de 2 años pues nos mantuvo en encierro prácticamente y que ha hecho pues cambiar al mundo entero desde cualquier perspectiva. La doctora Roxana Araujo, ya ustedes la conocen, es nuestra invitada de esta ocasión. Ella fue ministra de la Secretaría de Salud y es una prominente doctora muy conocida en nuestro país y le damos la más cordial bienvenida. Doctora, bienvenida nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias, licenciado. Siempre es un placer poder compartir con usted en este canal tan importante, en este canal de la universidad, donde realmente, y lo esencial podríamos decir que es la educación. Es educar a la población, sobre todo a la población universitaria, pero a todos los que también pueden ver este canal. Y es que estos temas son para todos, ¿no? O sea, a todos nos conviene conocer un poco más sobre estos temas. Sí, definitivamente, sobre todo los temas de salud que no dejan de tener vigencia. Todos los años estamos amenazados por decenas de enfermedades, unas que ya conocemos, otras que vienen emergiendo o que han dejado de existir durante años y que después vuelven a salir, ya sea porque sobre todo las virales que tienden a mutar, estos virus tienden a mutar. Entonces no deja de tener vigencia que nosotros tratemos temas de salud, temas relevantes y temas que no solo nos atañen a nosotros, sino que también a nivel mundial. Doctora, en los medios de comunicación ya casi no se habla del tema relacionado a la COVID-19. ¿Hay casos en nuestro país todavía o cómo está esta situación? Sí podríamos decir que hay casos y una cantidad importante de casos. ¿Cuál es el problema por el que se ha dejado de mencionar? Es por la falta de pruebas. Es decir, recuerde que durante lo álgido de la pandemia, es decir, al inicio y todavía 1 año y medio después de que iniciara la pandemia, hasta el año pasado, era sumamente importante el diagnóstico a través de laboratorio. Y así es que salieron millones y millones de pruebas, tanto de laboratorio de virología como laboratorios privados. Sin embargo, durante todo este año, por falta de reactivos, no sé cuál es la causa realmente, que la Secretaría de Salud bajó la vigilancia epidemiológica a través de las pruebas de laboratorio. Y es decir, usted puede ir al centro de salud, pero no le hacen la prueba de laboratorio de PCR o de antígenos, sino que lo ponen como un caso probable de COVID probablemente. Y ya pues la misma población ya no tiene ese miedo que tenía al inicio o hasta el año pasado de lo que era esta enfermedad. Y aunque sospeche que tiene COVID, se automedica, pero no se hace el examen. Entonces, ese silencio epidemiológico desde el punto de vista laboratorio hace como que nosotros pensemos de que tenemos una baja incidencia de la enfermedad, aunque la realidad sea otra. ¿No está haciendo pruebas la Secretaría? Lo que tengo entendido es que ha dejado de hacer muchas pruebas, es decir, considero que sí están haciendo pruebas, pero no las cantidades que se tiraban para
todavía para el año pasado, o cuando teníamos esos altos picos de la enfermedad. Entonces, cuando usted deja de hacer las pruebas y tiene un silencio epidemiológico, ese silencio epidemiológico nosotros lo pondríamos entre comillas, porque no tenemos pruebas, entonces no estamos confirmando, sino que lo que tenemos son casos probables, casos sospechosos. Pero, y eso es lo que de repente nos tiene como, no, es que casi no hay enfermedad, casi no hay casos de la COVID-19, entonces estamos bien, pero no. A esos silencios epidemiológicos hay que tenerles mucho miedo, porque después pueden salir brotes o rebrotes epidemiológicos de la enfermedad y que no podamos controlarlos. Y eso le iba a decir que si eran peligrosos esos silencios. Eso se da como los casos de dengue, específicamente. Me recuerdo allá por 2006, donde empezaba a incrementarse los casos de dengue y por instrucciones de alguien de la Secretaría de Salud, no. Todos son sospechosos, pero no es de dengue. Claro. Entonces, esas cosas son letales. El 2007 fue una de las epidemias grandes, pero que no tuvo una gran manifestación por dos razones. Una, porque en el 2007 eran casos de dengue clásico, como se llamaba en ese momento, a la clasificación del dengue, que son casos que se miran en los centros de salud, pero no necesitan hospitalización. Y segundo, es porque se fue como en una forma de meseta, es decir, los incrementos de casos aumentaron, pero fueron constantes. Claro. No hacen esos picos exorbitantes, sí, en los cuales llama la atención, o cuando se manifiestan con lo que es el dengue hemorrágico ahora, que la gente tiene que hospitalizarse forzosamente y tiene que ser diagnosticada. Entonces, esos silencios nos conllevan a que posteriormente se presenten brotes epidémicos que de repente no podamos controlar. Doctora, y vemos que prácticamente los centros de triaje han desaparecido. Sí. ¿Otro error? Probablemente no sea un error, porque los centros de triaje deberían de funcionar no solo para una enfermedad, bueno, sino que deberían de ser como la alarma de la Secretaría de Salud. Es decir, ¿qué enfermedades están llegando a este triaje? Ojo, ¿de dónde están llegando estas personas? ¿De qué localidad, de qué barrio, de qué colonia? O sea, no la cantidad de triajes que se tienen en momentos de emergencia. Claro. Pero, por ejemplo, aquí en el Distrito Central, nosotros tenemos 3 clínicas periféricas, pero son de emergencia. Y no dan abasto a la totalidad de la población. Ya sabemos que es la que está en el Hato, la que está en el sitio y otra que está en Comayagüela. Entonces, estas hacen el papel de esos centros de triaje, es decir, para el hospital escuela precisamente. Es decir, se captan estas personas, se manejan ahí, pero deberían de haber más. Y bueno, en algunas comunidades han señalado de que prácticamente no hay casos de COVID-19. Prácticamente el uso de la mascarilla, pues en algunos lugares se ha dejado. Vemos con frecuencia conciertos, vemos con frecuencia, por ejemplo, unos juegos mecánicos en el anillo periférico, donde vemos grandes cantidades de personas. Prácticamente la sana distancia ya no existe. Sí. O sea, hemos dejado de lado esas medidas de bioseguridad. Mire, desde el año pasado, si usted se recuerda bien, que todavía estábamos con el problema de la presencia de una de las variantes del SARS-CoV-2 para producir la COVID-19, que era la Delta, que la Delta produjo mayores problemas de la enfermedad, pero de hospitalización. Es decir, cuando vimos aquel pico otra vez por junio, julio del año pasado, donde las personas estaban otra vez haciendo fila para hospitalizarse, estaba esa variante. ¿Qué pasa? Que posteriormente esa variante se fue desplazando por la presencia de la variante de Omicron. Una variante que, si bien es cierto, da sintomatología, es una sintomatología muy parecida a la de un resfriado común, es decir, hasta con secreción nasal, la rinorrea que nosotros llamamos, y el dolor, la picazón y el dolor en la garganta, que dura de 1 a 2 días. Entonces, cuando ocurre eso, nos confiamos. Es decir, ya no miramos en los medios que hay gente hospitalizada que necesita estar en una unidad de cuidados intensivos o una unidad para COVID. Entonces, hacemos y tratamos de hacer la vida
normal, como la habíamos llevado antes de la pandemia. Y eso ocurrió ya para diciembre del año pasado. Es decir, yo le digo que el 80% se quitó la mascarilla desde ese tiempo, probablemente. Así que usted se desplazaba, por mencionar un ejemplo, a lugares turísticos cercanos aquí al Distrito Central, podríamos decir Santa Ana, Ojojona, lo que es Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas. Y la gran mayoría de las personas ya no andaban mascarilla. Y la ley está vigente, porque es una ley que introdujo el doctor Denis Castro Bobadilla en mayo del 2020 de uso obligatorio para obligar a la población que usara la mascarilla. Entonces, mientras esa ley esté vigente, estamos haciendo cosas en contra de la ley, aunque nos hayamos cansado, aunque nos hayamos aburrido. El problema está en que nosotros tenemos también que tener información de lo que ocurre en países del primer mundo, por decirle así, en lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Inglaterra, en España, por decirle algo, que son países de referencia para esta enfermedad. En China, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento en China con respecto a la COVID-19? Para el continente americano, nuestros referentes es Estados Unidos en primer lugar, México, Brasil como referentes, Canadá, pero más estos tres primeros países. Entonces, ¿cómo está el comportamiento de la enfermedad? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que está haciendo México? ¿Qué es lo que está haciendo Brasil? O sea, nosotros podemos continuar haciendo eso. Y con respecto a eso, pues ya México también, hace un par de meses, había decidido quitar la mascarilla en algunos estados, sobre todo en aquellos que habían alcanzado un porcentaje de vacunación entre un 60 y un 70% de cobertura. Entonces ellos aseguraban que eso pues les ponía a ellos como un colchón para decir que sí, que tenían su población protegida y que en ese estado ya se podían quitar la mascarilla. Entonces sí nos falta todavía un análisis profundo, epidemiológico, para ver cómo está la situación en nuestro país. Doctora, pero ¿cómo está la situación en estos países? En estos países que usted menciona que son países de referencia. Vemos por televisión, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos por televisión en México, vemos que la mayoría de la gente no está utilizando la mascarilla. Sí vemos algunas personas que lo hacen, pero ya no tanto con aquella rigurosidad que se hacía en un principio. También vemos estos países en conciertos, en este tipo de actividades masivas. ¿Qué es lo que tienen de ventaja estos países y que no las tenemos nosotros? Son los laboratorios de referencia internacional, es decir, pero no laboratorios que nos estudian a nosotros, sino que estudian la parte viral, es decir, las secuencias virales, los laboratorios para hacer pruebas de secuenciación, que le llaman ellos. Y dentro de estas pruebas de secuenciación no podemos dejar de mencionar lo del genotipo viral. Es decir, todas esas variantes dentro de Omicron, lo que es la AB1, si mal no recuerdo, o sea, ver todas estas variantes de lo que fue Delta, de lo que es Omicron, o sea, y todavía decir, no, nosotros en nuestro país tenemos esta variante Omicron que su sintomatología sigue siendo la de parecida de un resfriado, pero que si se presenta una mutación del virus, ellos tienen la capacidad de detectar de manera oportuna, de manera temprana, la mutación del virus, cosa que no tenemos nosotros, sino que nosotros tenemos que pedir ayuda a estos laboratorios. Creo que eso en particular hace que ellos tomen ciertas medidas. Lo otro, los procesos de vacunación que se han dado, todavía tenemos como una gran interrogante, y se lo digo de manera particular con respecto al esquema de vacunación. Nosotros aquí llegamos con un esquema de una dosis, de un refuerzo, después que hablamos de otro tercer refuerzo, después hablamos de un cuarto refuerzo. En cambio, cuando fue la pandemia del 2009, esta pandemia del SARS en el 2009, nosotros en el 2010 ya teníamos vacunas y sabíamos que eran anuales. O sea, que el virus había mutado, pero para debilitarse en beneficio de la humanidad, ¿verdad? Pero no estábamos en esta duda de estas vacunas, que al final de cuentas ha sido una combinación, ha sido como una quimera. Entonces, todavía hasta este momento no sabemos ni cuál de los laboratorios todavía es que
que está adelantándose a un esquema bianual o anual, o si vamos a seguir esperando otro refuerzo más. O sea, esa es la gran interrogante que todavía no se nos ha dicho cómo vamos a seguir. Doctora, usted se maneja en los hospitales, usted conoce a sus colegas, usted habla con ellos y no sé qué me va a decir de esta información que me ha llegado, que manejo. Y es el hecho de que hay muchas personas que se han colocado 3, 4 vacunas contra la COVID-19 y han presentado alguna complicación, trombosis, algún tipo o alguna secuela relacionada a las vacunas. ¿Qué tan cierto es esto? Mire, yo soy pro vacuna. Claro. Y he estado siempre en que el beneficio de las vacunas a la humanidad ha sido enorme. Y nosotros lo hemos visto con los casos de la polio, con los casos de sarampión, inclusive en rubiola congénita, que es la que más problemas ha dado en el pasado. Entonces, si nosotros hemos tenido un programa ampliado de inmunización como lo ha sido el PAI y que le da cobertura a más de 20 enfermedades en la prevención con lo de las vacunas, pues con esto de la COVID al inicio pues igual, o sea, todos creíamos no que iba a ser la solución al problema, pero sí considerábamos que era un gran aporte el tener una vacuna y decir, bueno, usted desarrolla ya anticuerpos y su organismo se va a poder defender ante esta enfermedad tan cruel como la vimos nosotros al inicio de la pandemia. Pero ¿qué es lo que pasa? Como una enfermedad que todavía hasta este momento nadie le puede decir a ciencia cierta cómo se originó, porque esto de la comida china, se ha podido comprobar en otras enfermedades, pero en el origen no se sabe todavía cómo es. Entonces, la probabilidad de que haya sido una enfermedad elaborada en un laboratorio existe. Y me arriesgo a decirle la verdad de que sí, de que es muy grande, por toda la connotación que ha tenido. Más que el de la comida. Por la connotación que ha tenido esta enfermedad, que ha sido como aciertos y desaciertos, y que en ningún país, por muy industrializado, por muy adelantado que esté en la parte científica, nos ha dado una respuesta clara en cuanto al comportamiento de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que con las vacunas sucede lo mismo. Usted no sabe cómo va a reaccionar su organismo con una cuarta dosis de esas vacunas. Y los problemas a mediano y a largo plazo de la enfermedad y probablemente de los efectos secundarios de la vacuna no se conocen, porque estamos prácticamente en pañales en eso. Claro. Pero usted va a escuchar a personas que después de que tuvieron la enfermedad o después de que se pusieron la tercera o la cuarta dosis, tienen mayores problemas, ya puede ser procesos inflamatorios o porque sienten problemas desde el punto de vista neurológico o psiquiátrico que tiene que ver con la vacuna. Doctora, y usted mencionaba algo bien importante, y es el hecho de que algunas enfermedades se combaten meramente con una vacuna, pero pongámosle el tiempo de estudio que cada una de estas llevó para poder llegar y desarrollarse de la forma tal que combatiera esa enfermedad. Entonces, y la vacuna esta, ¿no? La de contra COVID-19 fue en tiempo récord. Bueno, vimos a Rusia sacar la Sputnik, que después no pudieron seguir con las otras dosis, pero luego vimos a laboratorios de Estados Unidos pues trabajando sobre lo mismo y en tiempo récord sacar esas vacunas. Y es ahí donde hay mucho temor en relación a que probablemente algo traigan esas vacunas. Bueno, no es lo que traen, sino que es la forma en cómo se han elaborado. O sea, generalmente la mayoría de las vacunas se hacen con virus vivos atenuados, claro, por decirle así. Sin embargo, esto fue una formulación meramente química, ¿verdad? Entonces, y una combinación de variantes, de 2 variantes específicamente. Entonces, ahí es a donde está la gran interrogante. O sea, ¿la vacuna realmente cubre para todas las variantes? No. ¿Para qué tipo de variantes cubre? Para algunas.
podemos continuar con un esquema de un refuerzo, otro refuerzo, o vamos a continuar con un esquema de 2 dosis anuales, o una dosis bianual, o una dosis única. O sea, esas son las grandes interrogantes que todavía ningún laboratorio, por más que usted busque o lea, todavía se lo puede contestar. Entonces, ante esta situación, las medidas de bioseguridad son las únicas que quedan para protección. Y como le digo, ya cuando ya estamos cansados, porque nadie creo yo, yo nací en los años 60, no me tocó ver las epidemias de los años 50 y menos los de inicio del siglo pasado, esperábamos ver una pandemia como la que vimos. No lo esperábamos ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos cansamos, nos aburrimos de la dichosa mascarilla y de lo que nos estaban recomendando. Y ahora estamos llevando una vida casi normal, a pesar de que la circulación del virus todavía está entre nosotros. Entonces, ¿sí podemos asociar algún tipo de enfermedades a la vacuna? Considero que eso es un estudio que se está haciendo y que en algún momento va a detallar cuáles son esos problemas que quedan después de un proceso de vacunación. O sea, eso no es algo que se hace a corto tiempo. Generalmente estos estudios tienen que durar de 4 a 5 años para poder demostrar y eso sería a mediano plazo, porque está todavía en los de largo plazo y como es una vacuna recién implementada, no tenemos todavía esos datos. Interesante, pero sí es muy interesante ese punto. Ahora bien, vamos al punto de si es el tiempo o no es el tiempo de retirar la mascarilla. Bueno, esta es una parte muy controversial. Muchos dirán sí, ya es el tiempo, ya la baja incidencia de casos se ha establecido. Desde mi punto particular, considero que no es el tiempo. Considero que todavía deberíamos de finalizar este año y todavía irnos hasta enero del 2023. ¿Por qué? Si bien es cierto, ya experimentamos las fiestas de Navidad del año pasado, ya experimentamos las de Semana Santa, la Semana Morazánica, ahorita que la gente salió a coronar el Día de Difuntos, vienen las fiestas, pero para tener esa seguridad de que después de las fiestas de Navidad no nos vamos a llevar una sorpresa, aunque como le digo, el 80% ya quitó la mascarilla, pero desde el punto de vista legal y de responsabilidad, exacto, yo me cubro la espalda y llego hasta enero del 2023. ¿Sí la Secretaría tenía la intención de retirarla? Considero que sí, porque ya lo había manifestado el secretario de Estado en esa dependencia, pero el problema es que la Secretaría no la puede retirar por sí misma, porque se metió como un decreto de ley, claro, ante el Congreso Nacional. Pero sí tenía como listo ya ese proceso para solicitarlo al Congreso Nacional. No, yo creo que ya lo mandó, porque eso fue lo que entendí yo en la entrevista de ayer, que ya lo mandaron y que están esperando. Ahí están las otras cosas. Sí está bien que la Secretaría, con su grupo de médicos o técnicos que llevan la parte epidemiológica, porque hay una dirección de vigilancia de la salud, hicieron un extenso y exhaustivo análisis de la situación del país y llegaron a esa conclusión que bien, ¿verdad? Qué bueno, y qué bueno para nosotros también. El problema es, y vuelvo a repetir, cuando la vigilancia epidemiológica en cuanto al muestreo de pruebas ha disminuido, entonces es cierto, estamos en un silencio real, o sea, ¿realmente tenemos una disminución de la incidencia de casos o es un silencio obligado porque no estamos tomando pruebas? Y que no nos vayamos a sorprender el próximo año, ¿verdad? Entonces, hacia eso tenemos que orientarnos, sin el afán de politizar un tema tan trascendental y tan importante, no solo para nuestro país, sino que a nivel mundial. Y que la salud no debería de ser politizada. Claro que no, ni de herir susceptibilidades de nadie, sino que más bien de hacer ese análisis epidemiológico y la experiencia que nos ha dado otras enfermedades en el país, en casos de epidemias y de pandemias, y pensar si realmente estamos en ese silencio real o es un silencio obligado. Eso es lo único. Y como le digo, como para cubrirnos la espalda o curarnos en salud,
llegar hasta el 2023, qué sé yo, enero, febrero, después de las fiestas de Navidad, donde hay concentración en los hogares, en todas partes, y ver si realmente el comportamiento sigue hacia ese descenso marcado, pues qué bien, ¿verdad? Claro. Pero yo no quité la mascarilla antes de tiempo. No, y sabe que, o sea, se me venía a la mente ahorita que usted decía eso, prácticamente estamos diciéndole a la gente, ya pasamos más de 2 años con esto, esperémonos 2 meses. Sí. Esperemos 2 meses y que esta enfermedad no nos vaya a agarrar desprevenidos, pues. Sí, mire, de las profesiones que nosotros, que relacionadas a la salud, que mejor han tenido siempre medidas de bioseguridad, son los odontólogos. Si usted miró, los odontólogos en muchos, o sea, el tiempo que sí se nos aisló completamente, pero cuando ya se empezó a abrir el rubro otra vez de la medicina y el de la odontología, ellos eran los que mejor capacitados estaban en medidas de bioseguridad porque siempre las han tenido, siempre las han mantenido, igual que los de microbiología. Entonces, consideremos que el uso de la mascarilla, ya se derogue o no la ley que está vigente en el Congreso, ya después va a ser una responsabilidad completamente personal, o sea, de cada uno de nosotros. O sea, hasta puede ser cultural, como se le mencionaba yo, como en el caso de China y el de Japón, que la persona que anda sana anda con mascarilla porque no quiere que la enfermen. Si sabe que ahí se mueven miles o millones de personas en un día, entonces podría quedarse después así. Allá eso va a depender de cada uno de nosotros. No, y lo importante también en estos casos, doctora, es que esto no debe delimitarnos, ¿no? O sea, claro, ya se demostró de que el uso de la mascarilla es lo conveniente, pero también debe de ayudarnos a avanzar, porque, o sea, si usted se fija, pasamos mucho tiempo encerrados, la economía mundial se paralizó y ahora vemos las consecuencias porque vemos una situación económica bastante complicada al respecto. Pasamos de las mascarillas súper protectoras, doble mascarilla, N95, doble mascarilla, a las quirúrgicas. A las sencillas. A las quirúrgicas, a las que realmente no nos protegen de todas las enfermedades, claro, pero que ahí andamos esa barrera de protección. Entonces, tenemos que ver eso, como le digo, repito, son temas de país, no son temas como para ser politizados, ni para crear polémica tampoco, sino que más bien que nos orienten y para educarnos nosotros mismos. Doctora, la universidad decidió que se mantenga el uso de la mascarilla, sobre todo en los espacios cerrados, pero que sea opcional en los espacios abiertos. ¿Eso lo mira correcto usted? Claro, está bien. Es que en los espacios abiertos es sumamente difícil. Por ejemplo, en este momento que escuchamos que están haciendo deporte, es difícil porque las mascarillas para ese tipo de deportes son especiales y son caras. Sí. Entonces no se lo puede estar costeando. Sin embargo, está en un momento que sí, que también puede haber contagio, porque cuando usted se acerca a su compañero de juego y gritan y todo eso, pero la ventaja es que está ventilado, no es un lugar encerrado. Entonces esa ventilación hace que de repente que ese viento se lleve partículas virales y que no esté tan... Entonces es correcto realmente. Es una medida correcta la que se ha establecido. La universidad dentro de sus carreras tiene y dentro de cada una de las carreras hay una clase de deporte que se lleva de manera obligatoria. Entonces sí es correcto lo que ha hecho hasta este momento. Además, si bien es cierto que es un ente rector, no está sobre la ley del Congreso Nacional y la mascarilla hasta este momento es una ley. Obligatorio, es obligatorio. Algo que le podamos decir a la gente antes de terminar el programa, un consejo, una recomendación. Bueno, sí, que nos tenemos que seguir cuidando. Es decir, hemos estado prácticamente 1 año con una variante que si bien es bastante benigna en el sentido no estricto de la palabra, porque estos virus no son benignos, ¿verdad? Pero en comparación a las otras variantes, como fue la Delta, que nos hizo que se incrementaron los casos de hospitalización, Omicron ha sido con sintomatología más leve, muy parecido. Pero que esto no nos obligue a nosotros a creer que no tenemos la enfermedad, sino que más bien seguimos en riesgo, que sigamos las noticias de cerca de lo que ocurre en otros países,
para ver los comportamientos el comportamiento de este virus, el comportamiento de la enfermedad, y que al final de cuentas las medidas de bioseguridad pues ya son de manera personal. Que cuidemos a los niños menores de 5 años, que todavía no deciden por sí mismos, y a los adultos mayores. Y que bueno, ya para esta temporada que finalice el año, con los cambios de temperatura, hay muchos virus respiratorios circulando, aproximadamente unos 20 virus respiratorios que provocan enfermedades respiratorias. Entonces que nos sigamos cuidando todos. Y que es una enfermedad con la que tenemos que aprender a vivir. Definitivamente, definitivamente, son enfermedades que llegan para quedarse. Para quedarse. Y debemos de saber que la única forma, por lo menos descubierta hasta este momento, segura 100% sin consecuencias, es básicamente la mascarilla. La mascarilla y el lavado de manos. El lavado de manos le evita otro tipo de enfermedades que en el pasado nos hicieron estragos, sí, como fueron la diarrea. Bueno, siguen siendo estragos la diarrea, pero en el pasado el cólera. Sí. Y que el lavado de manos fue esencial. Entonces el lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol gel es fundamental. Y ese distanciamiento, sobre todo con personas con las que no tenemos mucho contacto, siempre debe de existir. Cuando se pueda, porque hay en situaciones que no se puede ese distanciamiento, como lo mencionábamos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar siempre las invitaciones que le realizamos para este espacio, y ya sabe que esta es su casa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes de este programa, y también les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Ahí pueden dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas sobre este y otros temas que abordamos siempre desde el punto de vista desde la academia. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.